Continuamos en Noticias Globo Visión Economía. Como les comentaba, vamos a conversar en esta parte del programa con la diputada María Beatriz Martínez. Ella es parte o miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias, Mariana. Realmente encantada de estar aquí hoy. Bueno, el primer tema que queríamos tocar con usted es el de la resolución 9855 que fue emitida la semana pasada por parte del Gobierno Nacional. Recientemente el diputado Francisco Torrealba dijo que iba a ser modificada, aún estamos a la espera de cuáles son las modificaciones que se van a hacer en torno a esta resolución que varios sectores del país han señalado como una resolución que limita las condiciones de trabajo de las personas y el derecho a elegir en qué lugar trabajar, porque según esta resolución, y le recuerdo a nuestra audiencia, se habla de la posibilidad de tomar alguna cantidad de trabajadores de empresas públicas o privadas para el trabajo de producción en el campo. Bueno, en efecto, es importante que toquemos el tema de la resolución y además la mención del diputado Torrealba, que se ha encargado de decir públicamente que se trata de un error de tipeo, mas no hemos visto la corrección. Lamentablemente nos hemos acostumbrado en los últimos años en cabalgar un error tras otro error, pero cada vez profundizando las causas que nos han llevado a la terrible crisis que nosotros estamos viviendo. En efecto, no solamente es una violación flagrante, increíble, bárbara respecto a los derechos laborales, tal como fue discutida ayer en la plenaria de la Asamblea Nacional, sino que además es una resolución que en efecto podemos verla en el contexto general relativo a la producción. Es una excusa más de este gobierno el por qué puede pretender a través de decir que ahora el problema son trabajadores, ahora es falta de personal, ahora es personas que no quieren trabajar para poner productivas a esas empresas que están en manos del Estado, bien por expropiaciones o confiscaciones o toda esa serie de circunstancias que nosotros hemos visto en los últimos años, y resulta que al final del cuento es que no tenemos en disponibilidad para los ciudadanos venezolanos ninguno de los rubros en los cuales nosotros deberíamos tener esa capacidad, porque tenemos que tener en cuenta que están en manos del Estado la mayoría de las empresas productoras de harina de maíz, la mayoría de las empresas torrefactoras de café, la mayoría de las empresas de productos lácteos, y ninguno de esos rubros están a la disposición. Se habla en las cifras de que alcanzan más o menos el 85% de desabastecimiento. Entonces, la pregunta ¿es el problema la necesidad y la falta de trabajadores, o realmente tenemos que ver hacia dónde está la situación? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nosotros estamos tan mal en materia de producción? Otra de las interrogantes que cabría en este momento hacerse es el por qué hay necesidad de llevar a un trabajador al campo. El trabajo del campo no está siendo lucrativo. Desde hace mucho tiempo se habla de que el trabajador del campo se había desmovilizado del campo a la ciudad a trabajar por razones de que no resulta o que no están dados todos los desarrollos habitacionales, industriales dentro del campo. El campo está aislado, se olvidó todo este tema de lo que debería ser nuestra cultura agraria en el país. Efectivamente, las condiciones para el desarrollo sustentable, el desarrollo rural, efectivamente no están dadas. No solamente es un tema de la falta de infraestructura, la falta de condiciones, el entorno para que efectivamente haya un abocamiento al trabajo rural, pero más allá es que no es rentable, para ningún productor, pequeño, mediano, alto productor, el producir en este momento en Venezuela es completamente impensable. ¿Por qué? Bueno, porque te enfrentas a unos controles de precios que nos han hecho muchísimo daño y que, sostenidos durante mucho tiempo, efectivamente vemos que han dado como consecuencia esta falta de producción. En aquellos rubros donde nosotros fuimos productivos, aquí se empeñó este modelo en destruir esa capacidad de producción, priorizando la importación de productos terminados, trayendo todo importado, lo cual generaba una competencia desleal, porque aquí lo que se ha venido pasando es que los productores se enfrentan a una etapa de cosecha y no saben ni siquiera cuánto le van a pagar. La mayoría de los productos están siendo producidos a pérdida, porque en efecto se enfrentan a la mayor incremento, la inflación más
alta que ha habido en los últimos tiempos. No hay agroinsumos, no hay semillas, no hay agroquímicos, no hay ningún tipo de acceso y lo que hay está extremadamente alto. No se justifica, por ejemplo, que en Agropatria esta semana las denuncias son importantes. Los aumentos van más del 1000%, en algunos específicamente hasta el 2000%. Glicofilato, me pasaban ayer el dato, a nivel internacional el precio es $4,5 el litro y en Agropatria se vende a 9.000 bolívares. Ese es un insumo que se importa con dólar protegido, con dólar DIPRO. Entonces, ¿a quién está beneficiándose con ese dólar protegido? ¿Hacia dónde va ese subsidio? ¿Por qué nosotros no lo vemos en beneficio del productor, que debería ser a quien se le va a prestar esa ayuda, ese paliativo que el Estado venezolano debe dar? Por este escenario han pasado diversas cámaras de productores independientes. Muchos de ellos señalan la falta de fertilizantes, la falta de agroquímicos en general, la falta de semillas. La Asamblea Nacional, cuando ustedes iniciaron su periodo, aprobó una ley semilla y esto tuvo un amplio debate. ¿Esto en qué ha quedado luego de casi 8 meses de haber asumido la Asamblea Nacional? La ley semilla fue una de esas leyes express que se aprobaron entre gallos de medianoche. Esa ley fue de las últimas, cuando habían pasado bastante tiempo del lapso legislativo sin haber hecho nada. Y es una ley que realmente es muy contradictoria, porque mientras aquí se dice que no es posible sembrar ningún tipo de semilla con semilla de transgénico, pero aquí se permite, se importa, se trae ropa, se trae la comida de los transgénicos. Y una cosa que a mí me ha llamado poderosamente la atención en los últimos tiempos, efectivamente Agropatria hizo una compra de esas pocas semillas que se distribuyeron para el ciclo de siembra de este invierno, es precisamente a una de esas empresas en las cuales más se le persigue por ser semillas transgénicas, pero se compró a un precio con dólar a 10 bolívares, y ahí hago yo énfasis, un dólar protegido, y se le está vendiendo al productor, o se le vendió al productor muy, pero muy por encima de ese precio. Se compró a $138 el saco y se le vende al productor en 40.000 bolívares en el precio de Agropatria. Es decir, un sobreprecio inmenso en bolívares, y también hay un brinco en lo cual lo vendieron en $98 la empresa y en el barco a la empresa Agropatria. Entonces, son las distorsiones económicas que alguien en algún lado les están favoreciendo esos negocios de compras en el extranjero, y esa falta de poder nosotros acceder a las semillas, a los fertilizantes, a los agroquímicos, para poder garantizar productos venezolanos. ¿Estos datos que usted señala de esta empresa son visibles en páginas o en documentos del CENCOEX? Tengo copias de esos documentos con respecto a lo que fueron la nacionalización, donde constaban que habían sido compras hechas en efecto por parte de Agropatria con dólar protegido, y daban el precio del saco y tengo la factura a los productores. Por lo tanto, un cruce de información sencilla nos da esa Además, respuesta. también en los últimos meses se ha hablado dentro del Ejecutivo Nacional de este tema de la agricultura urbana, de producir en la ciudad. ¿Tendría esta resolución esa intención de llevar a los trabajadores o de promover entre los trabajadores, más para no decir llevárselos, promover entre los trabajadores este tipo de agricultura? Bueno, desconocemos cuál sería la finalidad, porque en efecto hemos escuchado nada más a Francisco Torrealba hablar o tratar de aclarar ese dicho de que no aclare que oscurece, realmente cabe en este caso, pero en efecto lo que aquí sí es importante, y me he ocupado de auscultar cuál es el pensamiento en portuguesa, porque en efecto vengo de un estado productivo, cómo ha sido percibido desde el ámbito de la agroindustria, desde lo que involucra a los trabajadores directamente, y realmente genera muchísima angustia, porque imagínense ustedes que las pocas empresas que estén produciendo, lo poco que se está produciendo en Venezuela, le saquen el personal, obligatoriamente tenga que salirse un jefe de línea de producción o
o incluso un grupo de obreros que estén destinados a esa empresa para trasladarlos a otra que está improductiva. Aquí lo que pasaría es que es peor el remedio que la enfermedad, porque entonces dejas de prestar el servicio y de producir lo que está sirviendo para ir a algo que está supuestamente paralizado e improductivo. Obviamente que la agricultura de conuco, ese conuco de balcones en Caracas, no tiene para nada asidero con la realidad. En Venezuela hay millones de hectáreas que tienen capacidad de producción y que están improductivas. Hay millones de fincas que fueron expropiadas, que hoy por hoy están produciendo mucho menos de lo que producían antes de pasar a manos del Estado. Es allí donde está el problema, es ahí donde nosotros tenemos que buscar soluciones, no inventando excusas en que es que los trabajadores de un lado los tengo que mover para el otro y además lo tengo que hacer obligatoriamente y además pretendo que sean cosas, es decir, como cosificando a los trabajadores venezolanos y ponemos de un lado a esa barbaridad y cuando vemos, ¿es verdad que con eso solucionaríamos? No. Realmente no sería la solución para la gravísima situación de desabastecimiento y escasez que nosotros estamos padeciendo. ¿Considera usted como diputada de la Asamblea Nacional, diputada de la República, además viene de un estado productor como el estado portuguesa, de donde además acaba de salir el ministro, que es hoy el ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo? Quería consultarle, ¿usted considera que es necesario o puede darse en el país otro tipo de alianzas entre el sector público y el sector privado para incluso esta transferencia quizá de conocimientos? ¿Qué es lo que está buscando el Ejecutivo Nacional? Esta transferencia de conocimientos de empresas productivas y exitosas para las empresas que hoy están en manos del Estado y necesitan también ser productivas y exitosas para atender las necesidades de la población. Bueno, efectivamente es un principio fundamental que está establecido en nuestra Constitución Nacional. Si por ahí vienen los tiros, pues obviamente nosotros lo aplaudimos. Si realmente lo que se trata es de entender que la Constitución establece que el Estado venezolano debe trabajar mancomunadamente con las iniciativas privadas y que el emprendimiento privado necesita y merece el reconocimiento de los derechos y las garantías que están establecidas. Si eso es lo que se pretende, está bien recibido, pero no es la forma de implementarse. Lo importante aquí es que se ataquen las causas de la grave problemática que tenemos y precisamente en este momento no es de personal. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Vamos a hacer otra pausa.